Muy bien. Este caso clínico que vamos a mostrar hoy fue desarrollado la parte quirúrgica por nuestro profesor y llamémosle amigo, si él nos permite, el doctor Yuri Turanza. Y a la parte protética la hemos desarrollado durante el curso hace ya un par de años atrás. Como este caso clínico tiene algunas características particulares, es que le pusimos el título de pequeños detalles para lograr grandes cambios. ¿Qué es lo que tiene de particular este caso? Creo que a todos nos pasa hoy en día que los pacientes llegan al consultorio prácticamente pidiéndonos ya de tratamientos determinados. Ya pasaron por Google, ya hicieron el estudio, ya hicieron el diagnóstico y llegan al consultorio y nos piden: quiero blanqueamiento, quiero carillas, quiero hacerme una corona de circonio, quiero hacerme ortodoncia con alineadores que no se vean. Digamos, la información que tienen hoy en día nuestros pacientes es enorme. Y por lo general nosotros somos un poco los que tenemos que detener toda esta vorágine de información que ellos tienen y llevarlas hacia un terreno donde nosotros podamos contenerlos y manejarlos de la mejor forma posible. La situación que nos sucedió con esta paciente fue que ya desde el momento de la primera consulta nos pedía que quería sacarse los 6 dientes de adelante para hacerse implantes, porque consideraba que su sonrisa la angustiaba mucho. Si a nosotros nos sucede eso, lo primero que pensamos es: esta paciente está exagerando o evidentemente está ante una situación muy crítica. Nosotros, que cuando empezamos a ver el caso, vimos que la situación estético, ¿sí? Ahí tuvimos una interferencia con el audio. A ver si se sigue escuchando bien. ¿Me escucha? Ahora sí. Retomó, pero se cortó en un momento. Bien, no debo haber dicho nada demasiado importante, así que seguimos. Bueno, evaluamos entonces el caso particular de esta paciente y vimos que era una paciente joven, una paciente bastante bonita y que evidentemente tenía un problema estético que le estaba traumando, que le impedía una vida social adecuada. Y además, desde el punto de vista odontológico, tenía una patología bastante avanzada en el sector anterior de tipo periodontal, además de algunas otras patologías que tenían en otros sectores de la boca, pero que no era el motivo de la consulta puntual de esta paciente. Entonces, hicimos una evaluación, lo evaluamos junto con el doctor Turanza. El caso en particular tenía una movilidad en las piezas del sector anterior bastante avanzada, tenía una salud gingival llamativamente buena, inclusive podemos observar en los desgastes que hay en nivel de los cuellos de los dientes, que nos habla de una higiene bastante intensa que se realizaba la paciente. Y cuando llegamos a la parte de las imágenes, vemos que había sectores donde la pérdida ósea era muy importante. Nos llevó esto también a considerar la posibilidad de hacer algún tipo de interconsulta con ortodoncistas, periodoncistas. De hecho, la paciente ya había pasado por esto en otros consultorios donde había hecho interconsulta y estaba decidida que necesitaba un tratamiento para resolver su problema de forma contundente. Entonces, bueno, se evaluó, se planificó
y se decidió de que efectivamente iba a tener que hacerse exodoncias y colocación de implantes. Cuando se hace este tipo de planificaciones, hay que tener muy en cuenta algunos detalles que no son de menor importancia, como por ejemplo en este caso podemos ver una imagen donde la ubicación de los implantes con relación a los dientes vecinos o entre sí es demasiado próxima, y eso nos va a llevar a la pérdida o a la retracción gingival o pérdida de las papilas gingivales. Entonces, desde el momento de la planificación tenemos que tener en cuenta la ubicación tridimensional de esos implantes para que más adelante, cuando ya estén osseointegrados, no tengamos problemas de tipo estético para resolverlo. Entonces, volviendo al caso puntual de esta paciente, se realizaron exodoncias de 6 implantes, de las 6 piezas, de 5 piezas anteriores, de canino a lateral, del 13, 14, 15, 13, 12, 11, 21 y 22, y realizan la colocación de implantes en el mismo acto quirúrgico. Como se verá acá, la técnica que utiliza el doctor Turanza normalmente requiere de un prolijo curetaje de los alvéolos y la preservación de la papila y el evitar levantar colgajos para preservar todas las estructuras peridentarias que futuramente serán periimplantarias. El mismo día la paciente se realiza la colocación de una prótesis parcial removible, una prótesis flexible, y en este momento la paciente, cuando se mira en el espejo, se emociona y nos dice que siente que eso es lo que ella quería. No se había arrepentido, no estaba acongojada por la pérdida de esas piezas dentarias, sino que estaba feliz por poder mirarse al espejo y poder verse nuevamente con una sonrisa natural. Fíjense, con algo tan sencillo como una prótesis flexible. Bien, se hace un control a los 5 días. Ahí terminó el tratamiento, ¿no, Aarón? Sí, ahí la paciente no volvió más. No, por suerte la paciente continuó. Hicimos un control a los 5 días. Como en este caso la paciente no se había hecho ningún tipo de relleno ni ningún tipo de membranas, no se había tenido que levantar colgajo y tampoco se realizaron puntos de sutura. Entonces era un tejido muy limpio y una cicatrización sumamente saludable, como se puede ver en esta imagen. Bueno, se continuaron viendo, se hicieron los controles que correspondían al mes, a los 2 meses, y finalmente a los 3 meses volvemos a citar a la paciente para comenzar con la parte protética del tratamiento. Así es como la paciente llega después de 3 meses. No hubo ningún destape, los tejidos estaban perfectos como para comenzar ya con la parte protética. Y lo que nosotros hicimos es tomar una impresión, mandar a confeccionar una cubeta individual y con esta cubeta individual continuar con los pasos habituales de las impresiones sobre los implantes. Estos pasos son la colocación de los transfer, el chequeo radiográfico del asentamiento, la esterilización de los implantes con un material que puede ser el Duralay, y así evaluamos el calce de la cubeta con los transfer colocados y el Duralay como ferulizador. Tomamos la transferencia. Quiero recordarles que este paso fue realizado en la clínica del curso que nosotros dictamos. Fue realizado por los alumnos. O sea que es una técnica, si bien laboriosa, de un nivel de dificultad bastante accesible para cualquier odontólogo que tenga un mínimo manejo de implantología. El paso de estrés para cualquiera que tome este tipo de impresiones es el momento en el que se coloca la cubeta en boca y el detectar de que se han encontrado los tornillos de los transfers. Una vez que nosotros encontramos los tornillos de los transfers,
esperamos el tiempo que indica el fabricante de la silicona, retiramos los tornillos, retiramos la impresión, volvemos a colocar los tapones y ha terminado la transferencia. Con esa impresión de transferencia armamos el modelo, colocamos los análogos y, como Sergio ya les había mencionado, se protege el modelo y se envía al laboratorio. ¿Qué es lo que pedimos al laboratorio? En este primer momento lo que nosotros pedimos al laboratorio es confeccionar pilares paralelizados y un juego de provisorios para empezar a trabajar los tejidos blandos. Esto es lo que nos manda el laboratorio, nos manda un modelo con 5 pilares que están paralelizados entre sí y unos provisorios de acrílico para poder empezar a trabajar los tejidos blandos. Vamos a la clínica nuevamente, instalamos los pilares, verificamos radiográficamente que hayan asentado correctamente, torqueamos esos tornillos y colocamos los provisorios. La paciente se va con estos provisorios cementados de forma provisoria y a la semana volvemos a citarlos para empezar a trabajar con los tejidos blandos y modelarlos por medio de estos provisorios. Lo que nosotros hacemos con los tejidos blandos no es otra cosa que ir presionándolos en la zona donde nosotros queremos retracción y queremos ir marcando un surco alrededor de la emergencia protética de esas coronas y ir aliviándolo en las zonas donde nosotros pretendemos que la encía se mantenga a ese nivel o tienda a bajar, para buscar emparejar los cenit de las distintas coronas. Lo que se ve en esta imagen es cómo vamos cargando con acrílico alrededor de las terminaciones de los hombros de las coronas y esperar a que toma un poco de consistencia para que de esta forma, al llevarlo a boca, este material que ya ha perdido el brillo y que ya está empezando a entrar a la etapa plástica, genere compresión y busque insertarse por debajo del margen gingival. En un primer momento van a ver que hay una cierta isquemia por la compresión que realiza. Fíjense cómo es que busca insinuarse por el borde gingival, dándonos una terminación en un filo de cuchillo. Luego que nosotros hemos realizado este rebasado de los provisorios, vamos a trabajar quitando los excesos y principalmente dando las troneras necesarias y puliendo al mayor brillo, a la mejor pulido posible de este acrílico. De esta forma volvemos a citar a la paciente a los 15 a 21 días y fíjense cómo ya hemos logrado pasar de un plano justamente plano, de lograr un rodete gingival que estaba plano, a obtener ya pseudopapilas. Nosotros obtenemos una anatomía, un terreno gingival mucho más parecido a lo que eran naturalmente las piezas dentarias. Y sobre todo una emergencia protética, un contorno gingival sano y que nos permita obtener lo que nosotros creemos que es un surco alrededor de ese tejido gingival. Así es como estaban los tejidos gingivales antes de trabajarlo con los provisorios. Fíjense cómo es que se van modelando esos tejidos blandos alrededor de los pilares, solamente con provisorios, con acrílico y un poquito de cariño a la hora de pulir después de esos provisorios. Una vez que nosotros hemos obtenido el terreno como nosotros queremos o deseamos que quede, vamos a pasar al siguiente paso, que es tomar las impresiones. Nuestra filosofía es la de copiar el terreno visible. Quiere decir de que no utilizamos hilos de retracción. Este terreno, que es el que nosotros podemos ver, es a donde yo quiero que llegue mi silicona. Por eso es que el terreno tiene que llegar a formar un surco subgingival y tengo que tener la salud de los tejidos blandos de tal forma que esta gingiva, en el momento que yo salga de los provisorios, se mantenga turgente, se mantenga formando un surco y no se colapse. Esto es lo que yo voy a enviar al laboratorio. Una impresión que me copie
ese fondo de surco que sea lo más fiel posible a lo que es el terreno que nosotros tenemos, de modo que el laboratorio pueda confeccionar, en primer lugar, en este caso una corona ceramo-metálica. Va a venir primero el interior o el alma metálica, cual vamos a comprobar que calce bien, que tenga el suficiente espacio para la parte de cerámica que vamos a realizar posteriormente, y así mandar al laboratorio a confeccionar el recubrimiento cerámico. Cuando nosotros tenemos esto, vamos a la boca, lo probamos y en el momento en que nosotros llegamos a estar satisfechos con el resultado, vamos al cementado. Todos los pasos que nosotros tenemos desde el momento en el que tenemos ya contorneados los tejidos gingivales son de prótesis fija. Lo único que puede llegar a diferir es en el diseño que nosotros tenemos nuestras coronas, que son un diseño que nosotros le llamamos diseño en antorcha o filo de cuchillo. Ustedes probablemente lo encontrarán en otras filosofías, en la literatura, que pueden llamarle BOPT o BOPT, según algunas escuelas italianas, y que coinciden con nosotros en no generar sobrecompresión en los tejidos blandos y permitir que estos sean lo más amigables con la corona posible. Entonces, esta paciente que a nosotros al principio nos parecía que estaba exagerando cuando nos pedía sacarse todos sus dientes y ponerse implantes, finalmente pudo volver a sonreír y nos está muy agradecida por su nueva situación y está hasta el día de hoy sonriendo, cosa que antes no podía hacer. Sí, bueno, espero les pueda ser útil esta pequeña clase que hemos dado sobre un caso clínico, y bueno, estamos dispuestos a responder si es que hay algún tipo de pregunta para aclarar el tema. Buenísimo, Aarón, me encantó tu presentación, el caso, cómo lo resolviste, lo resolvieron, quedó muy bueno.